Hola, este es el proyecto final de síntesis de sociales y él es mi papá, José David Chavarría. Le va a hacer una serie de preguntas, él va a tener que responderlas y, y vamos a hacer un conversatorio sobre ello. Eso. Hola, papá. Hola, hijo. Bueno, te voy a hacer unas preguntas y bueno, tú respondes con lo que sabes o lo que conoces, ¿cierto? Y por tu experiencia también. Entonces, háblame un poco sobre el conflicto armado cuando tú eras joven. Bueno, a mí me tocó una época bastante difícil. Vivía en Medellín, en una de las comunas pues digamos que Medellín todo está sectorizado por comunas. Vivía en una cualquiera de esas. Digamos que en esa época en cualquier comuna se vivía un conflicto muy tenaz. Habían unas peores, otras mejores, pero el conflicto tocó todas las puertas de las familias de Medellín. Eh, Viví muchas, digamos, matanzas, muchos sicarios que pasaban, ya digamos que tenían personas muy selectivas, las mataban. Y también, pues dicen, aunque a mí no me consta, que también la policía o grupos de la ley también tenían individualizados ciertas personas y en vez de capturarlos, pues lo que hacían era matarlos. Vi lastimosamente la muerte de muchas personas, algunos de ellos amigos. Eh, una vez terminado como en la época de Pablo Escobar, porque digamos que esa fue la época más cruel de todas, cuando él muere, por allá como en el año 91 más o menos, dejó muchos sicarios como desempleados, se puede decir, y ellos realmente tuvieron una participación muy violenta ya después de eso. Digamos que casi todos se armaron, pues todos están armados, empezaron a robaban carros, motos, por robar una moto, así fuera bonita, fea o lo que fuera, matan a la persona si era necesario. O sea, digamos que la gente era demasiadamente inhumana. La vida valía nada. Sí, fue una época de entre más o menos el 85 al 95 más o menos, muy violenta en Medellín. Ya luego el tema de las FARC y el ELN, que las guerrillas, las guerras de guerrillas, también fue muy difícil. Ya uno no podía salir a ninguna parte porque había unas cosas que ya las bautizaban como pescas milagrosas, que secuestraban a la gente y aunque a mí nunca me secuestraron, pero, pero sí conocí a varias personas que lastimosamente las secuestraron, que iban, por ejemplo, para su finca o para cualquier lugar y como le llaman pesca milagrosa, en cualquier momento salían y los secuestraban. Luego, en el 90 y... Ah, no, eso es como en el 89, presté servicio militar y digamos que esa época también me tocó, pues aunque cuando empecé el servicio militar fue la época de Pablo Escobar, la época que colocaba bombas en toda parte y me tocó incluso hasta la muerte del gobernador que murió muy cerca de la Cuarta Brigada. Sí, fue una época, me tocó lastimosamente vivir una época de mucha violencia en, la, en mi juventud, tanto en cuanto a guerrillas y en cuanto a delincuencia común. Bueno, también otra cosa que te quiero preguntar es, ¿has visto un cambio drástico entre la época en la que tú viviste esa violencia y la de ahora? Sí, digamos que ahora, digamos que con la entrega de las FARC, la delincuencia o la guerra en Colombia ha bajado mucho. Digamos que las FARC eran el grupo armado más grande de Colombia, el más antiguo incluso, y, y la verdad que la entrega de ellos pues sí ha bajado mucho. Digamos que ahora, digamos que no nos toca a nosotros porque digamos que están en ciertos lugares todavía, porque hay grupos que no se quisieron entregar las armas, entonces están muy focalizados por allá en ciertos lugares, sobre todo en el sur del país.
digamos que esa parte no la vimos nosotros y con seguridad ellos allá, uno lee y 4 o 5 muertes casi que a diario, semanales están desapareciendo la gente, o sea, digamos que la violencia de Colombia se fue toda para allá, para esos lugares, donde están esos grupos todavía al margen de la ley que no se han podido entregar o que no se han querido entregar, ya sea porque no quieren entregarse por el tema de las drogas o lo que sea, pues tantas cosas que uno no sabe a la larga, pero digamos que en el resto del país, digamos que estamos viviendo una paz, así, una paz medio tranquila, pero también seguimos viendo mucha delincuencia. Está el tema de las águilas negras, está el tema pues de toda la gente que quiere hacerle daño al otro por, por robarle o quitarle un peso. Entonces, de todas maneras, siempre en Colombia ha habido delincuencia, siempre la ha habido hasta ahora, pero ahora de pronto sí es menos que antes. Bueno, otra cosa que también quiero preguntarte es si crees que en un futuro se reduzca este conflicto armado o aumente. Yo pienso que sí, digamos que a medida que Colombia vaya mejorando, digamos que en su economía, digamos que vayan liberando puestos de trabajo, la gente tenga capacidad de emplearse y de tener un buen trabajo, o al menos algo que se sientan bien con su, pues que le dé unos ingresos para que la gente pueda vivir. Yo creo que eso va ayudando a que la gente se preocupe más por trabajar y por vivir su propia vida que por hacerle daño al otro. Es que en este momento yo pienso que una de las cosas que más incita a la delincuencia es el no tener empleo. Digamos que Colombia es un país que está en vía de desarrollo, que todavía hay mucho por hacer y, y entre esos pues está eso. Aunque aquí pues lastimosamente Colombia es un país altamente corrupto, porque incluso pues escuché hace unas semanas, un par de semanas, que Colombia quedó como el país más corrupto del mundo. Qué tristeza eso, pero yo creería que sí, a futuro a medida que vaya creciendo la economía, va mejorando la calidad de vida de toda la gente y por ende menos delincuencia va a haber. Sí, eso me parece muy bien. Listo, esas preguntas yo creo que quedaron muy claras en cuanto a lo que era el conflicto armado antes y cómo ha mejorado, digamos, la paz y la seguridad, ¿cierto? Eh, y también sabemos que es posible que en un futuro, eh, con la mejora de la economía, podamos vivir más seguros y en paz. Por ejemplo, yo tengo una pregunta, hijo. Cuando hemos salido por algunos lugares del país en el carro a disfrutar de los lindos lugares de Colombia, ¿cómo te has sentido en las vías? Muy seguro, bastante. O sea, ya yo me acuerdo que hace muchos años eh, yo veía que muchas personas no podían salir de sus hogares o hay veces ni siquiera cruzar la calle porque ya era un problema, ¿cierto? Ya el conflicto armado era muy tenaz. Ujú. Sí, correcto. Entonces yo creo que ha avanzado demasiado el país en cuanto al conflicto armado, eh, que ya uno puede viajar sin limitaciones. Exacto. Ahora está muy focalizada la violencia en las ciudades y en los lugares, digamos, de más afluencia de personas, pero digamos que en el campo ha mejorado un poquito. Falta mucho, pero ha mejorado. ¿Listo? Pa, eso fue todo. Listo, hijo, con mucho gusto. Siempre me tienes aquí cuando quieras. Listo. Listo. Muchas gracias. Listo.